Guiones y guionistas, capítulo 289. Hoy continuamos hablando con Daniel Tubau sobre los mundos del guionista. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del diverso mundo de los guionistas y el necesario arte de los guiones. Como escuchasteis en el podcast pasado, estoy en este momento en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, y estoy con Daniel Tubau. Y en el podcast de hoy, que es continuación del anterior, continúo hablando con él de un tema vital, el mundo de los guionistas. ¿De dónde debemos nutrirnos para escribir nuestras historias? Pero bueno, antes os recuerdo que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Y con una humilde suscripción tenéis acceso a todos los cursos que hay en la plataforma, que en este momento hay 47 cursos, pero bueno, cada semana salen 3 clases nuevas, con lo cual, a saber, cuando escuches este podcast, a saber la de cursos que hay ya. Hoy, por ejemplo, continuamos con el curso de formatos televisivos de entretenimiento, en el que estamos viendo, bueno, cómo crear un formato de programa, desde la idea hasta el guión y el dossier de venta. Y en la clase de hoy vamos a conocer los diferentes formatos y géneros televisivos de entretenimiento. Continuamos aquí con la segunda parte de los mundos del guionista, que como habéis visto, Dani tiene mucho, bueno, y aún así se corta, porque se podría tirar hablando horas de cada uno de los elementos, pero bueno, ya vimos en el podcast anterior los 4 primeros mundos del guionista, nos vamos con los siguientes 4 mundos del guionista. Vamos con el quinto. Recordamos rápidamente, los primeros eran el mundo audiovisual, documentación e investigación, otros mundos y elementos narrativos, ¿vale? Y seguimos ahora con el quinto, efectivamente, que es observación. Este es un mundo o un área narrativa, podemos llamarlo también área narrativa, que a veces sitúo con documentación e investigación, ¿no? Tiene bastante parentesco, hay unas cercanías ahí entre uno y otro, pero esta vez he considerado que observación en sí mismo es interesante dejarlo separado, ¿no? Y observaciones, pues nada, observar el mundo alrededor. El guionista tiene que estar siempre atento a todo lo que pasa, observando las cosas, fijándose en cómo habla la gente, qué tipo de construcciones hace, si tiene tics, si no tiene tics. Tiene que ser capaz, por ejemplo, con ejercicios que haya así de observación. Yo lo comparo con Sherlock Holmes y con Jean-Claude Carrier, el guionista de la última etapa de Buñuel, y el propio Buñuel, que jugaban un juego de observar a un desconocido que estuviese por ahí e intentar deducir quién era, qué hacía, de dónde venía, a dónde iba, todo lo demás, pero no inventando, sino intentar deducir, como Sherlock Holmes cuando sabe quién es quién, ¿no? Tal. Y entonces, con ese juego yo mando a los alumnos ahí a la calle a buscarse la vida y a observar a alguien y ver lo que deducen. ¿Por qué? Por varias razones, ¿no? Una de ellas es ese poder de observación, que es muy importante, y en segundo lugar, porque esa visión tan rápida que tienen de esa persona que tienen ahí enfrente y que en poco tiempo tienen que decir quién es y todo lo demás, es precisamente lo que ellos, como guionistas, le van a dar al espectador. Es decir, el espectador lo que va a ver va a ser personaje que viene y ya se hace un retrato robot. Nosotros tenemos que definir bien a ese personaje para que el espectador nos haga un retrato robot equivocado y se imagine que este personaje es un egoísta, cuando nosotros lo que queremos es mostrar que es muy generoso, que es una persona despreocupada y en realidad queremos mostrar que es preocupada. En fin, con muy poquitos rasgos, los mismos que ellos ven cuando observan a alguien, tienes tú también que construir tu personaje, ¿no? Con lo cual esa observación es muy importante. Yo por eso recomiendo observar el comportamiento de la gente, detectar los tics y todo eso, y recomiendo dentro de caminar mucho y mirar más, mirar todo, mirar por aquí. Es lo que dice Sherlock Holmes, le dice a Watson, le dice: la diferencia entre usted y yo, Watson, es que usted mira pero no ve. Lo tiene delante, lo mismo que yo, pero no lo ve.
Yo, sin embargo, lo veo, ¿no? Eso es lo que diría Sherlock, ¿no? Sí, bueno, hice hace tiempo un podcast que era sobre las soft skills, sobre las herramientas un poco que tienen que tener todos los guionistas, y una de ellas, la fundamental, es la curiosidad. O sea, la curiosidad, que es bueno de todo esto, lo que está hablando Dani ahora, ¿no? Es la base de la observación. Un guionista tiene que ser curioso ante todo. Cualquier persona que se sienta a su lado y que se ponga a hablar con él, tiene que estar curioso de quién es, cómo hable, dónde está. O sea, no, el guionista no se tiene que encerrar nunca en sí mismo, sino al revés. Tiene que abrir los ojos y los oídos y todos los sentidos al mundo, porque esa es la esencia donde sacamos las cosas, ¿no? Sí, así es, precisamente me acuerdo de que una vez estaba en la productora donde hemos trabajado los dos juntos, Globo Media, y ahí una compañera que no era guionista en ese momento me dijo, oye, ¿por qué no me enseñas un poco esto del guión y me enseñas a ser guionista y tal? Se llama Ana Aranda. Y le dije, bueno, pues nada, yo te voy enseñando algunas cosas de guión y todo esto, ¿no? Y entonces le fui contando cosas y todo eso. Y me gustó mucho que una vez alguien le preguntó y le dijo, oye, Ana, ¿y qué tal va esto con Daniel, que estás con el curso de guión, que te está dando consejos y tal? Y dijo, muy bien, muy bien. Y dice, y bueno, ¿y cuáles son los truquillos y tal? Le preguntaron y tal. Y dice, bueno, pues fundamentalmente la cosa es que hablo con desconocidos, a veces me acuesto con ellos, conozco gente, voy a un ambiente que no había ido nunca, en fin, todo eso, ¿no? Pues todo este tipo de experiencias, todo este tipo de cosas, todo este tipo de observaciones, de ver gente, de todo lo demás, pues es lo que hace que precisamente también es parte de la tarea del guionista, precisamente, ¿no? Porque precisamente es lo que decíamos en la primera parte de este podcast, en ese asunto de no repetir lo que ya está en el audiovisual, sino traerlo de la realidad, de la experiencia, etcétera, ¿no? Sí, la experiencia es fundamental. Una vez oí como que los guionistas de Los Simpson tenían que tener un mínimo de 35 años, ¿no? Como diciendo, o sea, primero, y 35 años es joven, ¿no? Pero como diciendo, primero tienes que vivir un poquito, si quieres, ¿no? O a menos que quieras, obviamente, yo que sé, contar una historia juvenil o otras cosas, ¿no? Más personales. Pero como, bueno, en una serie como Los Simpsons, donde cuentan muchísimas cosas de muchísimos mundos y cada episodio es distinto, ¿no? Como que la experiencia es algo que se valora. Experiencia no solo de haber trabajado, sino de haber vivido. Efectivamente, haber vivido es lo ideal. Puede ser que no vamos a decir que no pueda haber un escritor que está escondido en un sótano y que de pronto es un genio y que hace maravillas, pero vamos, en principio el moverse por el mundo y conocer cosas es lo que te hace que lo que cuente realmente tenga más fuerza, tenga más, porque está en contacto con muchos elementos que vas a poner a tus personajes, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo una frase de Casanova con esto de que puede haber quien no lo haya vivido, que decía Casanova en sus memorias, dice: si no has vivido cosas dignas de ser contadas, por lo menos escribe cosas dignas de ser leídas, ¿no? Bueno, pero normalmente, como el propio Casanova demuestra, si has vivido cosas dignas de ser contadas y además las cuentas tan maravillosamente bien como las cuenta Casanova, pues entonces es perfecto. Muy bien, bueno, pues pasamos de mundo al sexto. Al sexto, aquí estamos en un mundo tremendamente importante. Este es pensamiento creativo y métodos de trabajo, ¿no? La creatividad, usar la creatividad, tener maneras de fomentarla, de ponerla en marcha, etcétera, ¿no? Este mundo creativo precisamente un poco surgió, como muchas de las cosas que yo cuento en mis libros, de mis alumnos, del contacto con mis alumnos. En este caso fue en la Escuela de Cine de Madrid, donde en un momento dado me dijeron: oye, ¿no nos podrías contar algo de métodos creativos para superar los bloqueos, para que se nos ocurran cosas, para la creatividad y tal? Porque sabemos las técnicas, todas estas cosas, los formatos, tal, pero después cuando queremos escribir nos quedamos ahí en blanco y no nos sale nada. Y ahí fue donde empecé a meter más y más cosas creativas. Ahora ya doy cursos a veces solamente de creatividad, ¿no? Pero es fundamental, ¿no? La creatividad. Que no es algo misterioso. Curiosamente, la creatividad no es una cosa de las musas que vienen, o Dios, o la genética, o esa teoría del genio y todo lo demás, sino que la creatividad es algo que está al alcance de cualquier persona y que sí que se puede enseñar, se puede mostrar. El maestro solo señala y ahí después el alumno tiene que ir. No puedo meter en la cabeza las cosas, ¿no? Pero señalar que hay maneras de que la creatividad se ponga un poco en marcha, ¿no? Y hay un proceso creativo, ¿no? Entonces yo siempre también cuento cuáles son las fases del proceso creativo, por las que, si pasas por ella, precisamente te vendrá seguramente la inspiración, pero no como inicio del proceso creativo, sino como tercera fase o así. O sea que curiosamente no es la primera fase, sino como la tercera o así, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Creatividad. Y después, por otro lado, por ejemplo, con consejos que yo doy, de lo más importante que creo yo, los dos que a mí me cambiaron la vida en cierta manera, no sé si me di cuenta en su momento, fue después o no. Uno es hacer mal las cosas, es absolutamente fundamental cuando
A mí me gusta mucho lo que dice Borhaus de la regla del 9, dice yo soy el de la regla del 9, que dice que de cada 10 cosas que haces, 9 son una mierda. No valen para nada, son para tirar a la basura, ¿no? Entonces dice, cuando asumes eso, eliminas a tu juez interior que todo el rato te está diciendo, no, anda, no, vaya idea, qué tal, no sé qué, y entonces dice, bueno, llevo 4, me quedan 5 todavía que puedo tirar a la basura, o sea que todavía... Y entonces hacerlo mal es fundamental, te quita toda esa presión, te quita el juez interior, y después, junto con hacerlo mal, hacerlo de principio a fin cuanto antes. Es decir, si te encargan un guión de 40 escenas, intentar escribir las 40 escenas de cualquier manera, como un churro espantoso, lo que sea, mal, con huecos, con cosas sin explicar, pero que llegues hasta el final. Porque eso te va a dar la visión de conjunto y además le va a decir a tu cerebro, tengo que trabajar sobre todos estos problemillas que han ido saliendo. Sin embargo, si lo haces al día y cada día haces las escenas correspondientes pensando que cumples un horario y tal, seguramente el miércoles o el jueves te vas a encontrar con que dices, me queda poco tiempo, han surgido problemas que no contaba con ellos, de pronto tengo que cambiar cosas y ya no me da tiempo, ¿no? O sea que hacerlo mal cuanto antes, yo creo que es fundamental, hacerlo de principio a fin y hacerlo mal cuanto antes. Sí, Stephen King, ¿no? En su libro cuenta eso, ¿no? Como que él, cuando tiene una idea, se lanza y lo escribe entero, sin pensar mucho, o sea, pensando para escribir, pero como que escribe cuanto antes la primera versión. Y cuando acaba la primera versión, ya es cuando se da cuenta el tema, lo que quería contar todo, y luego ya reescribe, ya sabiendo toda la historia, ¿no? Exactamente, ¿no? Escribir es reescribir, ¿no? Que dice la frase famosa, y sí, Stephen King, el libro este es muy bueno, efectivamente, mientras escribo, ¿no? Está muy bien los consejos que da. Y es buenísimo, porque también es una manera que cuando tú todavía no lo tienes todo, tienes un montón de problemas, muchísimos problemas, que no sabes si son muchos o son pocos, de hecho, son una abstracción ahí de lío y tal. Cuando ya lo has hecho de principio a fin, ya tienes una masa sobre la que trabajar. Y con esa masa de pronto tienes una perspectiva, ya vas viendo que te falta mucho, que te falta poco, y trabajas sobre algo. Es más fácil trabajar sobre algo, decían los griegos aquello de el principio es la mitad de todo. Lo difícil realmente es empezar, por lo tanto hay que empezar de cualquier manera, pero ya has empezado, ya al día siguiente pues ya continuarás y ya te saldrá y tal, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Qué buena frase, el principio es la mitad de todo, qué bueno, hay que aplicársela, pero ya vamos. Bueno, nos vamos con el siguiente, ya el séptimo mundo. Sí, el séptimo mundo es el mundo propio, lo llamo el mundo propio, hemos hablado de muchos mundos narrativos, del mundo del mundo audiovisual, de los otros mundos de la narrativa, literatura, mitología, cómic, inspiraciones que puedes tener, etcétera, y hemos hablado de la observación, mirar afuera, todo este tipo de cosas y tal, pero después hay uno muy interesante y muy importante, creo yo, y determinante para los guionistas, que es el mundo propio, el yo, ¿no? El que las cosas que escribes te toquen de alguna manera, te afecten, te interesen por lo menos, ¿no? Que tengas algo que te una a ellas y que no sea una cosa mecánica que te han encargado simplemente esto, que claro, los guionistas muchas veces no tenemos más remedio que cumplir encargos y tal, pero incluso ahí a veces puedes poner algo que le dé un poquito de vidilla, ¿no? Al asunto, ¿no? Y entonces eso, el conócete a ti mismo famoso, pues es una de las cosas más importantes, conocerse a sí mismo. Cosa que no siempre es tan fácil, y precisamente pues hay varios métodos. El documentalista Michael Raviver cuenta uno, que es el inventario personal, lo cuento en las clases y tal, y bueno, pues para intentar conocer realmente las cosas que te inquietan, ¿no? Yo pongo ahí una comparación, creo que es importante, que es la de las nuevas series de televisión. Las nuevas series de televisión, precisamente hay un libro que se llama Hombres Difficult Men, Hombres Difíciles, pero que en España se llamó Hombres fuera de serie, para dejar claro que eran showrunners, es decir, creadores de series, ¿no? Y en ese libro el autor dice, todos los personajes de esta serie, de los Soprano, de A 2 metros bajo tierra, etcétera, de Breaking Bad, dice, todos son hombres de los 40, varones, de 40 a 50 años, en un periodo de crisis existencial bestial, que no saben relacionarse con el mundo, que tienen mucho problema en el trato con las mujeres, etcétera, etcétera. Dices, qué casualidad. Dice, pero es que todos los creadores estaban en esa fase precisamente. Y es verdad, todos ellos confiesan, dicen, yo estaba en una crisis existencial tremenda, tal, y entonces creé a Walter White de Breaking Bad, ¿no? Porque quería a alguien que estuviese como yo, ¿no? En una... Y así, ¿no? Y entonces, digamos, ese meterse a sí mismos, implicarse en lo que cuentan de los narradores, es lo que es una de las claves de la buena nueva narrativa de la que estamos disfrutando en muchas series de televisión, ¿no? Y también las mujeres, yo tengo pensado escribir un libro sobre mujeres showrunners, creadoras de series, y que seguramente lo llamaré Mujeres Raras, por una guionista que decía, a mí siempre me decían que era rara, Abby Morgan, la guionista Abby Morgan, y decía, a mí siempre me decían que era rara, que tal, que qué rara eres, que tal, que no sé qué, y entonces un día dije, pues sí, soy rara, ¿y qué? Con mucho
con mucho orgullo. Y entonces, pues a partir de ahí, y también lo ves en las series escritas por mujeres, casi siempre son mujeres, digamos, que están fuera de lo común, ¿no? Que tienen algo extraño, raro, que han sido a veces discriminadas por ello, etcétera, que están un poco fuera en los márgenes de lo que se supone que debe ser una mujer normal y convencional, ¿no? Muy bien, importantísimo el mundo propio. Y nos vamos con el último de los mundos, que es... Es la actitud, tiene una cierta relación con el anterior, ¿no? Es la actitud del guionista, que es lo que tú decías antes de la curiosidad, por ejemplo, esa actitud de curiosidad del guionista pues es fundamental, cómo te mueves por el mundo, cómo tienes esa gana de contar cosas, de observarlas, de llevarlas al guión, de asumir incluso, por ejemplo, las crisis como una cosa buena. Yo en mi primer libro, Las paradojas del guionista, decía que muchas veces nos movemos en la paradoja y que sufrimos por ello los guionistas porque hemos aprendido una cosa y nos piden hacerlo de otra manera y tal, no sé qué, y empezamos en una paradoja. Y yo digo, sí, vivimos en la paradoja y a veces no sabemos cómo hacer un guión, digo, pero lo mejor es vivir en la paradoja y disfrutar de ella. En vez de sufrir por estar en la paradoja, todo lo contrario. Si estás en una paradoja, si estás en una crisis, si no sabes muy bien cómo salir, es que estás haciendo algo nuevo, casi siempre. Sin embargo, si todo te sale rodado, seguramente estás copiando algo, seguramente estás recordando. No estás creando, sino que estás recordando algo que viste en una serie y que te crees que lo estás escribiendo porque te sale así espontáneamente. Y dices, oye, me está saliendo esto que vamos, todo seguido. Y dices, bueno, seguramente es lo que viste la semana pasada, o a lo mejor hace 3 años o así, ¿no? Entonces esa actitud es muy importante. Por ejemplo, entre las actitudes yo digo también disfrutar de la paradoja, la infidelidad del guionista. Yo recomiendo mucho la infidelidad del guionista. Yo también recomiendo la infidelidad en general, pero no intento convencer a mis alumnos de que sean infieles en su vida privada y todo lo demás, que hagan lo que quieran, pero en el guión sí. El guionista tiene que ser infiel a su guión, a sus ideas iniciales, que muchas veces nos tienen completamente atenazados, ¿no? Queríamos hacer esto de esta manera y tal, luego hemos empezado a escribir, el guión nos lleva por otro lado, pero nos negamos a darnos cuenta de que hay que sacrificar aquella idea original y que tenemos que ir a otro lado, ¿no? Y entonces eso es importante, poner muy a prueba la intuición es muy buena, es interesantísimo, hay que seguirla, hay que escribir todo lo que venga, pero luego hay que ponerla a prueba, la intuición nos engaña mucho y además nosotros somos guionistas, por tanto no tenemos que dar lo primero que va a pensar el espectador, sino lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, o sea que tenemos que ir más allá y desechar las primeras intuiciones, precisamente para ir a algo más complejo, más que de una sorpresa, etcétera, ¿no? Sí, esa es una de las claves, los guionistas. O sea, a todos se nos ocurre en una primera idea y bueno, obviamente si eres guionista, puede que a lo mejor sea un poquito más elaborada que una persona que no está acostumbrada a pensar en ello, pero no deja de ser la primera idea. O sea, cuando llegas a la segunda y a la tercera, pues normalmente son más elaboradas, son mejores, con lo cual el no quedarte con lo primero que te viene a la cabeza, yo creo que, vamos, es una norma básica, ¿no? del guionista, bueno, de los creadores en general. Sí, por completo. Es eso, tienes que tener, se te ocurren muchas muy buenas primeras ideas, pero luego precisamente la gracia está... Muchas veces cuando nosotros hemos a veces trabajado en formatos y todo eso, creas formatos y se te ocurren montones y montones de formatos. Después algunos no se hacen y meses después ves que otra empresa, otra productora ha hecho ese formato y dice, anda, si lo pensamos aquí, todo el mundo encerrado en un autobús, todo el mundo encerrado en una nave espacial, no sé qué, todo el mundo encerrado en un barco a la deriva, ¿no? Digamos, en reality de este tipo. Y dices, ya, bueno, pero tú solamente dijiste la idea, pero no trabajaste después sobre ella, no modificaste, no la enriqueciste, todo lo demás, ¿no? O sea que es importante, yo diría eso, también ese control de la intuición y finalmente dentro de la actitud también diría 2 cualidades que son pasión y trabajo, ¿no? Pasión y trabajo creo que son muy importantes, que tengas una pasión por lo que haces, incluso aunque sean cosas de encargo, que tal, pero que tengas una pasión por el oficio y trabajo, que dediques horas, que dediques tiempo. Precisamente hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama Fueras de serie, ¿no? Y donde cuenta que todos estos genios que se dice, Mozart, Jobs, tal, no sé qué, todos ellos dedicaron 10.000 horas por lo menos antes de destacar mínimamente en lo que hicieron, 10.000 horas, o sea que se calcule ahí el tiempo que es eso, pero es mucho tiempo. ¿Y por qué dedicaron todas esas horas? Porque tenían pasión. Estaban tan apasionados que no notaban que aplicaban las horas, ¿no? Por lo tanto, la pasión es la cosa que precisamente ayuda mucho a que hagas el trabajo sin que te parezca trabajo. Y finalmente yo diría simplemente que en esta dualidad de pasión y trabajo, curiosamente yo diría que si tengo que elegir entre pasión y trabajo, elijo trabajo. Porque yo he visto a guionistas con mucha pasión, pero que hacían malos guiones porque no trabajaban en el asunto. Y he visto a guionistas sin nada de pasión que eran capaces de hacer guiones estupendos. Y yo me he quedado pasmado. Decía, fíjate, si está siempre
de mal humor, no parece gustarle el ponerse a escribir, tal, pero después viene con el guión y el guión es estupendo. O sea que el trabajo, si tengo que elegir entre las dos, elegiría el trabajo más que la pasión incluso, ¿no? Pues muy bien, Dani ha mostrado pasión y trabajo en su explicación aquí de los 8 mundos, porque claro, a él además del guión le gusta mucho la divulgación y yo creo que se ha notado. Y nada, pues muchas gracias, Dani. Bueno, Dani, porque él tiene un blog, ¿dónde se te puede encontrar a ti? Se me puede encontrar con mi nombre, ¿no? Daniel Tubau. Y simplemente se pone www y ya está, ahí encuentras mi blog, que está compuesto de montones de subblogs y todo lo demás, y hay unos que son de guión, o sea que más o menos creo que se puede encontrar de alguna manera. Intento ordenarlo de vez en cuando y ponerle un poco de orden, pero hay muchas cosas de guión de cada uno de los 3 libros, ahora va a salir uno de creatividad, pues todo eso se puede encontrar ahí en Daniel Tubau, es la plataforma para llegar a todo. Muy bien, danieltubau.com, y nada, buscad ahí, porque es eso, él tiene muchísimos intereses, con lo cual ahí el guión solamente es una de los ámbitos, uno de los mundos de Daniel Tubau, el mundo del guión. Y nada, dice que tiene un libro de creatividad, pues nada, cuando lo publique, a ver si le lío otra vez y que nos venga a contar un poquito del libro. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo, por estar aquí y nada, pues hasta otra. Hasta otra, a lo mejor el año que viene aquí mismo en la escuela de Cuba, ¿no? Pues sí, si no, pues en Uruguay o en España, en cualquier lugar nos encontraremos seguro. Claro que sí. Y así, despidiéndonos de Dani, terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto los mundos del guionista según Daniel Tubau. Si os ha sido útil, bueno, pues comunicárselo a vuestros amigos, a las personas que les pensáis que le pueda interesar, o bueno, propagadlo por las redes sociales. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast siga saliendo semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!